Hace unos 3 años me llamó la atención un cardenal asiático, del sudeste asiático, que se llama Charles Bo. Y él es el único cardenal en la historia de la iglesia que viene de Myanmar, ¿no? Fue creado cardenal, fue nombrado arzobispo nombrado obispo por San Juan Pablo II, luego arzobispo de Yangon, de la capital de Myanmar, por el Papa Benedicto XVI, y fue creado cardenal dentro de esta política del Papa Francisco de crear cardenales de lo que se llama la periferia, ¿no? Porque los católicos en Myanmar son una pequeña minoría y el país es un país muy traumatizado. Fue un reino muy bello, muy famoso, popularizado por una película y su remake, El Rey y Yo, con el famoso autor Yul Brynner, porque era la antigua Birmania, ¿no? un reino muy desarrollado, con un gran sentido de la estética y con una realeza extremadamente culta, ¿no? Que traía los mejores educadores ingleses a educar a los hijos de la nobleza, ¿no? Con el paso del tiempo, Birmania cambia de nombre a Burma, adquiere el nombre local, digamos, y una junta militar toma el poder, y desde entonces, salvo un pequeño paréntesis semidemocrático, este país ha estado regido por una junta militar brutal como es en este instante, ¿no? Esta junta es también una junta que detesta las minorías religiosas, especialmente el Islam. La gran mayoría es budista, y ellos son los que le dieron este nombre Myanmar por razones más bien políticas, y los burmeses no están todos de acuerdo. De hecho, hay una cantidad muy importante de gente que cree que Myanmar es un nombre artificial, pero digamos es el nombre con el que ha sido reconocido originalmente, digamos oficialmente, no originalmente. Y en medio de este contexto, siempre me llamó la atención la valentía y la sabiduría de este arzobispo y cardenal, ¿no? Y cuando me llamó la atención es ver un comunicado de la Confederación de Conferencias Episcopales Católicas Asiáticas, donde, salvo Filipinas, todas estas conferencias episcopales están bajo minoría y en algunos países son sistemáticamente perseguidos, ¿no? A veces por la turba, por la población, como en la India, en otros directamente por el Estado, como en Myanmar, en Bután y otros países, ¿no? En otros países son minorías, pero están prosperando, como en Corea. O sea, hay de todo, ¿no? Pero me sorprendió que esta entidad episcopal tuviera palabras tan duras, tan firmes contra el Partido Comunista Chino, el poder, defendiendo a los obispos católicos chinos que no han sido sobornados por el gobierno, ¿no? Y criticando duramente la brutalidad y prepotencia de las autoridades chinas, especialmente del presidente Xi Jinping, ¿no? Y considerando que el Vaticano ha estado tratando de apaciguar a China, digamos, ¿no? Y que en consecuencia la política ha sido una política de no decir nada frente a los abusos y las persecuciones de los católicos para tratar de llegar, digamos, a un acuerdo permanente diplomático, me sorprendió que una asociación, una confederación, no una conferencia episcopal, ¿eh? Esas son nacionales. Esta de acá es una confederación de todas estas conferencias, y poco a poco, como era en ese entonces responsable de Catholic News Agency, de Así Prensa, estuve investigando el origen y descubrí que estas palabras eran originadas por quien había sido elegido presidente de esta confederación, que es el cardenal Charles Bo, ¿no? Y obviamente, como muchos de estos cardenales de la periferia, se sabe muy poco de ellos, especialmente si son de comunidades en sociedades o instituciones en donde, o mejor dicho, naciones en las que la Iglesia no actúa con gran libertad, ¿no? Pero
al mismo tiempo que él ha tenido esta valentía y esta energía para denunciar a China, a pesar de que eso no le gusta a la junta brutal de Myanmar, a la junta militar, él, sin embargo, en casa también se ha vuelto un promotor del diálogo interreligioso, involucrando a importantes autoridades y importantes figuras espirituales del budismo, porque como saben ustedes, el budismo no es una religión organizada. Los mismos budistas, digamos, tienen opiniones distintas al interior sobre si existe un Dios o es una religión que básicamente busca el mejoramiento hasta llegar, digamos, al nirvana, hasta llegar a un estado genérico, digamos, de paz espiritual, o si es una religión en la que sí existe un Dios, porque recordemos que Buda es un líder religioso, no es una divinidad, ¿no? Entonces, no existe una autoridad central y es difícil ir buscando quiénes son los monjes budistas que tienen mayor representatividad, que tienen mayor influencia, e invitarlos a un diálogo interreligioso donde invitan también la Iglesia Católica a los musulmanes, y en consecuencia en este diálogo se busca encontrar maneras de aliviar los prejuicios antirreligiosos de la junta budista, ¿no? Entonces el cardenal Bo ha mostrado esta excelente habilidad para también evitar los conflictos al máximo posible y proteger a su grey, ¿no? Y todas estas cosas siempre, digamos, me impresionaron del cardenal, porque, como digo, me mostraban esta tremenda habilidad pastoral. Pero recientemente un buen amigo mío, el inglés Benedict Rogers, que es una enorme autoridad en libertad religiosa, vivió mucho tiempo en Hong Kong. En sus años de estudiante pasó, digamos, del agnosticismo al anglicanismo de su Inglaterra natal. Pero hace 10 años fue aceptado dentro de la iglesia. Yo sabía eso, que era un converso al catolicismo, ¿no? Y un gran defensor del cardenal Zen, el cardenal arzobispo emérito de Hong Kong, y de la iglesia perseguida, de todas las iglesias perseguidas, pero digamos como católico de la iglesia católica perseguida en China. Y obviamente después de la suspensión de las libertades en Hong Kong, él, sabiendo que iba a terminar en una cárcel china, se fue a Inglaterra, y en Inglaterra ha creado esta organización de defensa de los derechos de los cristianos en China. Y conocía todas estas cosas, conocía que también era un converso al catolicismo, que ya tenía varios años, pero no sabía el papel importantísimo que había tenido el cardenal Bo, ¿no? Es un cardenal de Myanmar, en la conversión a la Iglesia Católica. Y recientemente, en esta reciente tríodo pascual, Benedict, que estaba en la India, o sea, va con frecuencia al sudeste asiático para estar cerca de China y hablar mucho con disidentes chinos. En esta ocasión fue a encontrarse con el Dalai Lama. Benedict, que es un católico devoto y que siempre está defendiendo la libertad religiosa, escribió un artículo en The Tablet, un periódico importante en Inglaterra, revelando que su conversión, su ingreso a la Iglesia Católica se debió mucho al cardenal Bo. Y no solo eso, sino que fue aceptado en la Iglesia Católica en Yangon, en la capital de Myanmar, 10 años atrás, y que está celebrando su primera década de ser católico. Y Benedict Rogers cuenta una anécdota muy importante que todavía revela más de la integridad espiritual del cardenal Charles Bo, ¿no? Y la comparto con ustedes en este punto de vista porque me parece que es bueno que nosotros
no solamente reflexionemos sobre los problemas que marcan a nuestra iglesia, sino reflexionemos también de estas grandes personas que muchas veces nosotros no conocemos y que son esta riqueza de la Iglesia Católica Universal, ¿no? Estas personas poco conocidas que están en distintos rincones, ¿no? Y cuando el Papa Francisco dice esos santos de la casa de al lado, de la puerta de al lado, ¿no? Bueno, esa puerta de al lado está en todo el mundo. Está también en Yangon, en Myanmar, está también en la Micronesia, en la Polinesia, en nuestros propios países, en las alturas de los Andes, en las costas, en todos lados, ¿no? Y Benedict Rogers comparte un poco este proceso, ¿no? Y nos dice, yo ya había estado sintiéndome muy inquieto con muchas de las cosas del catolicismo, ¿no? Y una vez una vez estuve visitando al que todavía no era cardenal, al arzobispo Charles Bo, ¿no? Y es tal cual, o sea, B-O, ¿no? Y dice que él comenzó con una pregunta curiosa en 1994, cuando estaba ahí, y Bo ya era arzobispo, pero como digo, no era cardenal todavía, ¿no? Y como él había trabajado con muchos católicos en este tema de la libertad religiosa, había desarrollado muchas amistades católicas, ¿no? Como el mártir pakistaní, que ahora está en proceso de beatificación, a quien Benedict Rogers conoció en persona, ¿no? Shabazz Bhatti, la hermana Lourdes en East Timor, y cada vez se sintió más atraído a la Iglesia Católica, ¿no? Porque, o sea, él estaba perfectamente contento con ser anglicano, pero dice, pero estos católicos en particular, para que vean la importancia del testimonio, hermanos, que como el testimonio cambia, es más poderoso que los argumentos, ¿no? Pero dice que en una noche estaba visitando Yangon, ya no puede entrar a Myanmar porque la Junta ha vuelto a tomar el poder, dice, y le preguntó al cardenal Bo una pregunta muy sencilla, ¿no? Y le dijo, y si alguien que ya es cristiano de otra tradición quisiera volverse católico, ¿qué es lo que tendría que hacer? O sea, ¿usted qué le diría? ¿No? Y el cardenal Bo contestó rotundamente, ¿no? Y esto lo comparte Ben Rogers en este artículo. Dice, cuando una persona, esto es lo que contestó el cardenal Bo, cuando una persona que ya es cristiana puede aceptar las enseñanzas de la iglesia, ya está listo para ser católico. Y le dijo, si tú estás alguna vez en esa posición, yo quiero recibirte dentro de la Iglesia Católica aquí en Myanmar. Un año después, Benedict Rogers estaba siendo recibido en la iglesia, después de un proceso muy, muy meticuloso, ¿eh? O sea, Benedict estudió un montón, se leyó el catecismo de comienzo al final, cosa que no han hecho un montón de católicos, ¿no? Pero se fue, digamos, de punta a punta, ¿no? Entonces, y leyó una cantidad enorme de libros de Scott Hahn, leyó a Benedicto XVI, ¿no? O sea, él se llama Benedict, no lo olviden, entonces tenía una simpatía particular por Benedicto XVI. Pero en el momento en que ingresó a la Iglesia Católica fue la primera Pascua que celebró el Papa Francisco, ¿no? Y en consecuencia sus 10 años de católico han sido celebrados a la sombra de este cardenal y de este pontificado. Pero simplemente quería compartirles cómo tenemos en la iglesia figuras que no solamente son valientes para afuera, sino que también en su vida cristiana, en su vida apostólica son excelente testimonio, ¿no? Y quería ponerles en el radar a este cardenal que parece estar tan lejos de nosotros en la distancia, pero que está tan cerca para nosotros en el corazón, el cardenal Charles Bo. Que tengas un buen día.